Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Esta 24ª jornada ya de Mundialazo. 24 jornadas consecutivas que nos han llevado a Los Ángeles, de regreso a la cueva. Bueno, empezamos en la cueva en Connecticut, después a Los Ángeles. Me siguieron varios de ustedes de vuelta a la cueva en Connecticut, luego otra vez a Los Ángeles, luego otra vez a Connecticut, luego ahora en Nueva York, próximamente Los Ángeles y luego otra vez para terminar esta Copa Mundial, este mundialazo en Nueva York donde se va a jugar la final. Reflexión número 1. La cuenta regresiva de esta Copa Mundial y las contradicciones que lleva. Porque por un lado se han jugado ya 90 partidos y quedan solamente 14. Ya podemos, cada partido que se vaya jugando a partir del Noruega-Brasil, que en el momento en el que grabo es el siguiente, el momento en el que escuchan, quizás ya se jugó, dependiendo de qué tan temprano le dan clic a este podcast. Pero bueno, cuando se consuma ese encuentro, quedarán 13. Y cuando el partido de Inglaterra-México deje de ser expectativa y se convierta en pasado, quedarán 12 nada más. Y mañana que les hable de regreso, les diré que quedan 10. Y ahí sí ya empieza 10, 9, 8, 7, 6. La contradicción, la paradoja, es que varias de las selecciones que aspiran a ganar la Copa Mundial apenas están en la mitad de su camino. Es increíble, ¿no? Se han jugado 90 partidos, el 90% de los encuentros de este Mundial con tantos encuentros, y aún así, selecciones como España, como Portugal, como Brasil, como Inglaterra, han jugado la mitad de sus partidos. Claro que si los eliminan, habrá sido el último, ¿no? Pero en su objetivo de ganar la Copa Mundial, han jugado 4 y han de jugar 4 más, siempre y cuando avancen a cuartos de final y luego a semifinales. A Francia y a Marruecos ya los vimos en 5 ocasiones y ahora sí están a 3 partidos de que acabe su... Bueno, en el caso de uno de los dos, de queda uno, ¿no? Pero el que avance en cuartos de final entre Francia y Marruecos estará entonces ante el primero de los 3 partidos que todavía le quedan. El resto de los aspirantes a ganar esta Copa Mundial están apenas a la mitad del camino, ¿no? Tan poquitos partidos por jugarse y a la vez ellos han jugado solamente la mitad de sus juegos. Por eso no podemos sacar todavía conclusiones radicales. Se ha jugado para Inglaterra, para Portugal, para España, la primera mitad de esta Copa Mundial. Vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona Brasil. Vemos que Brasil y España han ido de menos a más, pero solo son 4 partidos. Les quedan 4 en el mejor de los escenarios. Inglaterra ha sido mucho peor, ha sido mucho más inconsistente y tiene mucha más pinta de que está mucho más allá de la mitad, ¿no? De que tiene las horas contadas. Pero eso tampoco se va a saber hasta que no lo veamos empezar esta segunda mitad de su actuación en la Copa Mundial. Vamos a ver si logra prolongar a un quinto, un sexto, un séptimo y a un octavo partido. Reflexión número 2. Esto me lleva al Francia contra Paraguay. Francia-Paraguay, que de alguna manera fue una jornada, no solamente con el Francia-Paraguay, también con el Canadá en contra de Marruecos, del que pronto hablaré. Una jornada que nos paró un poquito la euforia, la emoción, la adrenalina. Fue muy predecible todo lo que pasó. Bueno, no todo lo que pasó, porque el guión, más allá del resultado, el guión del Canadá contra Marruecos sí que fue sorprendente. Pero no fue emocionante y nadie esperaba que fuera emocionante. Nada que ver con la jornada entre la selección argentina y Cabo Verde. O un día antes, lo que pasó en el Croacia-Portugal. O un par de días atrás, cuando Paraguay elimina a Alemania y Marruecos, de milagro, logra vencer a Países Bajos. Todas esas historias que se habían acumulado y antes, pues claro, la definición de fase de grupos, el gran duelo entre Paraguay y Colombia, exhibición colombiana en ese encuentro y la locura total del partido menos esperado, ¿no?, entre Argelia y Austria. Llega esta jornada y no pasa gran cosa, ¿no? Lo que pasa
es lo que esperábamos en el Paraguay contra Francia. Un equipo agazapado, un equipo que salió a sobrevivir. Y no podemos culpar o no debemos culpar a Paraguay, pero también, así como ayer les hablaba que viendo Cabo Verde contra Argentina, había una mezcla de sensaciones mías y sé que muchos no lo van a compartir, pero sé que otros sí que lo van a compartir. No es que todos hayamos reaccionado igual, pero sé que muchos como yo era, puta, ¿qué quiero? ¿Quiero que gane Cabo Verde? Sí, a huevo que quiero que gane Cabo Verde, pero güey, ojo, si gana Cabo Verde, se acabó Messi. Ya no hay más Messi en el Mundial. Queremos seguirlo viendo, ¿no? Pues sí, queremos seguirlo viendo. Bueno, güey, entonces se tiene que ir Cabo Verde. Sí, pero no mames, ¿cómo se va a ir Cabo Verde? y en ese dilema estábamos mientras veíamos el partido y de manera inevitable apoyábamos a Cabo Verde. Estoy hablando de una generalidad. En este caso es el estar racionalmente de acuerdo con lo que hace Paraguay, pero emocionalmente, pues nos están castigando esos cabrones, ¿no? O sea, los estamos apoyando porque sabemos que es la única manera que tienen de sobrevivir, pero a la vez, puta, nos castigan en pleno mundial quitándonos un par de horas de nuestra vida. Hay tantas cosas interesantes que hacer en este verano. Hemos sacrificado muchas de ellas por ver partidos de esta Copa Mundial. Ha valido la pena, sin duda. En general ha sido una gran experiencia, pero hay momentos, hay tragos amargos y además predecibles, como el del Paraguay contra Francia. Entonces, a Paraguay, que estamos entendiendo su actitud, a la vez, y esto es el dilema, ¿no? Y la ironía, nos paga pues con lo que esperamos de ellos, con miseria futbolística. Si el fútbol estuviera en manos de selecciones como Paraguay, no iría a ningún lado, ¿no? Necesitas otro tipo de juego para que sea lo que sabemos que es. Porque si agarramos a cualquier tipo que no le guste el fútbol o no lo conozca y se sienta a ver el Francia contra Paraguay, dice, ¿son idiotas los aficionados del fútbol o qué les pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué les gusta esto? ¿Qué? Son tarados. Estaría convencido de que somos unos tarados y tendría razón, ¿no? Si no fuera porque afortunadamente hay otro tipo de partidos, ¿no? Pero hay un montón de partidos así, en donde hay una fuerza muy superior y esa fuerza inferior, la manera que tiene de competir es resistir, defender y mostrar todo su arsenal de escudos, no de armas. Deciden ni siquiera, yo creo que de vez en cuando podrías sacar una flecha, ¿no? Entre tanto escudo, pero Paraguay, que contra Alemania tuvo esa postura, pero Alemania no es un equipo con la solidez ni el talento de Francia, pues a Paraguay le alcanzó. Contra Francia iba a ser mucho más difícil que le alcanzara y sin embargo pudo, si cabe el término, competir. Yo creo que no fue competir, sino sobrevivir, ¿no? Y es lo que haría cualquiera, al final de cuentas. Si estamos en la selva, en el bosque, y nos sale un león, una bestia cualquiera, pues tenemos que refugiarnos, ni modo de encararlo cara a cara, ¿no? Estaríamos jodidos si pensamos que tenemos alguna posibilidad. Eso sí, si solamente nos enroscamos y esperamos a que se vaya, pues va a ser muy complicado, ¿no? Que nos perdone la vida. Hay que tener una estrategia, hay que refugiarse bien y hay que contraatacar de vez en cuando, ¿no? Porque si no es cuestión de tiempo. Y es lo que se dice fácil, pero a la mera hora un equipo como Francia no se lo permite a una selección de Paraguay que tampoco buscó mucho, ¿no? Era alargar hasta que el tiempo llegara y dictara penales. Se quedó muy lejos de eso Paraguay, que insisto yo en eso, ¿no? El fútbol es un deporte increíble, pero a veces puede ser una cosa muy difícil de ver. Paraguay-Francia era una tontería verlo. No, realmente no tenía sentido. Eso no es juego, eso no es fútbol, eso es una hueva. No, 11 futbolistas pasándose la pelota, tratando de encontrar el hueco, los mecanismos, el disparo, los ángulos, contra otros 11 que se dedican a esperar, que eso está muy bien para practicar, pero por eso las prácticas no se televisan. ¡Qué hueva! Habrá gente que le guste, pero es una minoría, ¿no? El fútbol sería un deporte tan minoritario si fuera así. Tiene todo, eso es lo bueno. Y a veces tiene a dos equipos que salen a respetarse, pero se respetan tanto que buscan agredirse desde el primer instante. Y en ese sentido, el
Bayern contra Paris Saint-Germain, el partido de ida de semifinales de la Champions League pasada, va a pasar a la historia como el paradigma de lo que quisiéramos ver siempre. Se necesita actitud, se necesita trabajo, se necesita calidad, por eso son tan especiales esos partidos. A veces puede haber encuentros donde hay, o generalmente donde hay dos fuerzas dispares, ¿no? Tanto a nivel de selecciones, porque así le toca a Paraguay tener menos talento que Francia, o sobre todo a nivel de clubes, donde tienes que competir en la cancha cuando afuera de ella no lo puedes hacer, cuando los otros equipos tienen muchos más recursos y se vuelve una misión imposible, ¿no? El competir contra ellos. Y sin embargo, el juego es tan maravilloso que no puedes descartar que Cabo Verde elimine a Argentina, ¿no? A partir de lo que vimos en este Mundial, o que cualquier equipo de cualquier división sorprenda a un equipo que ingresa 100,000 o 10,000 veces más y tiene como que su secretaria gana, no su secretaria, pero que un jugador gana más que el resto de toda la nómina del club al que enfrenta, ¿no? Eso pasa muy seguido y está bien porque a la hora del relato está bien que ocurran estas cosas, pero a la hora del juego, si te vas a sentar a ver el juego, no, cuéntenme cómo acabó, ¿no? Porque realmente, por más que te guste el deporte, pues te gustan otras versiones del deporte. No te puede gustar, no te debe gustar ver a una selección como la francesa tratar de quitarle el nudo a la selección paraguaya, ¿no? Es realmente, si un equipo se defiende y de repente amenaza al contragolpe, como, no sé, Países Bajos contra Marruecos, que sí fue realmente censurable, pero algo tenía, ¿no? Algo mínimo en su planteamiento. En este Mundial, obviamente ha habido momentos así, porque es parte del juego, ¿no? Que un equipo ataque y el otro solamente defienda, pero de manera tan cínica, yo solo recuerdo el Qatar contra Irán. Qatar contra Suiza, perdón. Qatar contra Suiza, que al final Qatar además saca el empate y que fue eso, esperar, aguardar, sobrevivir. Era otro tipo de partido, otro tipo de rival, otro momento del Mundial apenas estaba empezando. Pero sí, es la contradicción, ¿no? Por un lado, entender que Paraguay lo haga, porque es lo que tiene que hacer, y por otro lado decir, puta, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Qué chicos es esto, no? Este es el Mundial, déjenme disfrutarlo o déjenme ir a otro lado. Los aficionados tienen, obviamente, la posibilidad de irse a otro lado. Uno que no se puede quejar de su chamba en absoluto, pues nos tuvimos que fletar un espectáculo que fue indigno de la palabra espectáculo, ¿no? Claro que díselo a los aficionados paraguayos y es otra cosa. Este es el ángulo de todo aquel que no es un aficionado paraguayo. Entiendo que los futbolistas paraguayos, entrenador paraguayo, hayan salido a lo que salieron, pero está cabrón. La verdad es que está cabrón y nos frenó de alguna manera toda la euforia que veníamos arrastrando. Reflexión número 3. Ganó Francia. Ganó Francia al final con un gol de penal. Pudo abrir la lata, le costó mucho. No fue atractivo, no fue divertido. Pero para el relato, Kylian Mbappé ha metido un gol más. Lo hizo por la vía del penal. Con eso Francia avanza a cuartos de final. Mbappé tiene 7 goles. Messi tiene 7 goles. Lo cual es más allá de lo extraordinario, ¿no? A Mbappé le faltan 3 partidos, si es que Francia logra vencer a Marruecos. A Messi le quedan 4 partidos, si es que Argentina logra vencer a Egipto y después a Colombia. Falta un chingo, ¿no? Y Mbappé, el Mundial pasado metió 8 y Messi metió 7. Y fue muchísimo, fue muchísimo. Es decir, desde 1974, con la única excepción de Corea-Japón 2002, en que Ronaldo Nazario metió 8 goles, cada mundial el máximo goleador tenía 6. 6, en alguna ocasión incluso 5. Ya 2022 fue fantástico porque Kylian Mbappé y Messi rompieron esa barrera de los 6 goles. Cada campeón de goleo quedaba con 6 goles. Pero en Qatar, Messi y Mbappé demostraron que no es cuestión de que este mundial sea más fácil porque hay rivales que antes no te enfrentabas, ¿no? Porque hay 48 rivales. Bueno, hay 48 selecciones en lugar de 32.
Hay un partido más. Claro que todo eso influye, pero Mbappé y Messi, ya en el Mundial pasado, todavía con el formato clásico, metieron 8 y 7 goles. En un Mundial donde tú revisas Mundial a Mundial desde los 6 goles que metió Kempes en el 78 y siempre se quedaban en 6. Siempre, siempre, siempre. Las excepciones, 2010, donde hubo cuádruple empate con 5 goles, y la de 2002, con Ronaldo Nazario anotando 8. Las demás, el techo era 6. Y el Mundial pasado, pues resulta que un güey mete 7 y el otro 8. Y que en este llevan 7 cada uno. Y es tremendo. Es realmente tremendo y no deberíamos normalizarlo. Reflexión número 4. Vámonos al Marruecos contra Canadá. Me sorprendió mucho que Canadá jugara tan bien, porque esta Canadá, que es capaz de jugar así, en esta Copa Mundial no lo había hecho del todo. Por ejemplo, contra Suiza fue dominada, fue controlada y merecedora, perdedora de aquel duelo por el primer lugar de grupo, que le cuesta a Canadá continuar en casa, ¿no? Se tiene que ir ya a Los Ángeles a jugar contra Sudáfrica y después a Houston a perder contra Marruecos. Pero a mí me sorprendió y mucho, ¿no? El primer tiempo donde dominó Canadá, donde Marruecos, que había sido un equipo agresivo, un equipo proactivo, un equipo atacante, yo no creo que se haya echado atrás en contra de Canadá. Nunca sabes, ¿no? Cuando ves un equipo controlar al otro, qué tanto es que lo está controlando y lo está empujando, o qué tanto es que este equipo está voluntariamente agazapado y esperando el contragolpe. Por lo visto con Marruecos, pues sería sorprendente, ¿no? Vas y le juegas al ataque a Países Bajos, aún en cualquier momento del partido. Obviamente nunca se puso arriba 1-0 en el marcador Marruecos como para poder evaluar cómo hubiera reaccionado. Lo que sabemos es que atacó, le metieron un gol, atacó, sacó el empate en el último minuto, tiempo extra, penales. Eso es lo que sabemos de Marruecos. Contra Brasil, equilibrio, momentos de Marruecos, momentos de Brasil. Y en este partido contra Canadá, que es un equipo mucho menos temible que Brasil o que el último rival de Marruecos, que fue Países Bajos, sorprendió realmente. Mi opinión es que Jesse Marsch sorprende a Marruecos y lo somete. Y Marruecos deja muy malas sensaciones, o sensaciones mucho menos eufóricas de cara a los cuartos de final si el partido hubiera seguido así. Es decir, si hubiera seguido así, evidentemente hubiera quedado eliminado, ¿no? Pero el partido estaba 0-0 y muy pronto, en una acción a balón parado, una distracción, una pasividad imperdonable de Canadá, porque venía muy bien, empieza el segundo tiempo y un balón parado donde no haya tensión ni tensión competitiva, acaba en el 1-0 y a partir de ahí ya gestionó bien los contragolpes Marruecos y demostró ser un equipo, lo que decía ayer de Colombia, menos espectacular que Colombia, pero muy profesional. Y aparecieron figuras como Unai o Unahi y Brahim Díaz, que habían pasado de puntitas sin ser demasiado importantes en este camino de la selección de Marruecos. Y eso te habla del potencial, ¿no? Porque aún sin Brahim Díaz en su mejor versión hasta el segundo tiempo de ayer, aún sin que apareciera Unai, que es un mediocampista intermitente, capaz de hacer cosas increíbles, pero luego desaparecerse 1, 2, 3, 4 partidos. Pero bueno, ahí están, dieron un paso adelante y ya veremos en contra de Francia. Yo, honestamente, no tengo que decir honestamente, ustedes, ahí está grabado todo lo que digo y mis pronósticos fallidos, la mayoría de ellos, ¿no? Decía que para mí Marruecos, aunque lo ponía en el lugar número, yo creo que 11, yo creo que lo ponía en el 11 de mi Power Ranking previo a la Copa Mundial. Apenas un escalón fuera del top 10, me equivoqué, ya está entre los 8 primeros. Pero yo decía que ni siquiera iba a pasar a octavos de final. Mi sensación era, se va a enfrentar a Países Bajos o a Japón, y ahí se va a quedar Marruecos en 16avos de final y casi latino. Si no fuera porque meten ese gol, no meten ese gol de último minuto contra Países Bajos, o porque aquel penal que rebota en el pie de Verbruggen acaba milagrosamente ingresando a la portería de Países Bajos, nunca yo hubiera atinado mi pronóstico, pero a cambio no habríamos tenido oportunidad de una historia merecida, que es Marruecos meterse otra vez en cuartos de final. Pero esto nos ilustra de cómo
no podemos sacar conclusiones tajantes, ¿no? de la evolución de los equipos y de las selecciones. Marruecos puede haber quedado eliminada perfectamente contra Países Bajos, de manera injusta, pero así es el juego, ¿no? No encontró la manera de meter gol hasta la última jugada y rescató el partido. Y todavía en penales pudo haber perdido perfectamente y no perdió. Y ahora mismo la lectura, ahorita ya ni estuviéramos hablando de Marruecos para empezar, lo hubiéramos olvidado. Pero la lectura para los siguientes años es, bueno, Marruecos sí se metió en semifinal, pero luego 16avos, ni a octavos se metió, o sea, se habría enfriado demasiado el hype respecto a Marruecos. Y Marruecos necesita hype, necesita seguir atrayendo a futbolistas de origen marroquí que a la hora de elegir selección digan, puta, pues, ¿a qué me voy a Países Bajos? ¿A qué me voy a Bélgica? ¿A qué me voy a España? Si Marruecos es tan buen equipo o mejor que aquellos, ¿no? Francia es otro boleto, por ahora. Pero claro, si Marruecos se queda en la fase de 16avos, perdiendo en contra de Países Bajos, pues de aquí al siguiente mundial, los chicos que tuvieran que decidir qué selección elegir, pues probablemente se lo pensarían más de lo que ahora mismo se van a pensar una vez que Marruecos otra vez está en la superélite, ¿no? Eso es trascendental para Marruecos. Mi pronóstico de que iban a quedarse en la ronda de 16avos era que para mí Abde era sumamente importante en este equipo. Era la gran plusvalía junto a Brahim respecto a el notable equipo de Qatar 2022 que se metió hasta semifinales, pero que no tenía el vértigo, ni el punch, ni la clase que le daba, bueno, que le sigue dando en cuanto a clase y pausa y talento Brahim, y en cuanto a talento, clase, pero también, sobre todo, velocidad, explosividad y puntería de Abde, la figura del Betis, que en un último partido amistoso sumamente atractivo entre los dos grandes candidatos a, sin ser grandes en el escenario de la Copa Mundial, a hacer cosas relevantes, y estos eran Noruega y Marruecos, por más que yo decía, los caballos negros van a ser, para mí, Japón, Costa de Marfil, Ecuador, ni madres. Está claro que han sido, bueno, de Marruecos, después de ser semifinalista, es un caballo no tan negro, obviamente, ¿no? Pero si hablamos de selecciones que no han ganado la Copa del Mundo, pongámoslo así, pues Colombia, más Marruecos, más Noruega, están cumpliendo las expectativas, con creces, ¿no? Pero en ese último partido amistoso, celebrado días antes del Mundial, Marruecos aplasta a Noruega, la hace ver muy mal, y Abde es la gran figura. En la última jugada del primer tiempo se lesiona con un compañero, se pierde el Mundial. El segundo tiempo, Marruecos, que estaba goleando 1-0 nada más a Noruega, pero que la sensación era que le estaba pasando por encima, ya es otro boleto. Ya sin Abde, Noruega domina el partido, empata de manera merecida y queda en el olvido ese primer tiempo en el que realmente Marruecos le metió un baile a Noruega. Que son partidos amistosos, que son experimentos, todo eso, obviamente. Pero a mí el hecho de ver a Marruecos con Abde y luego sin Abde me hizo pensar, puta. Y eso que el Ghannouchi, un jugador del Eintracht Frankfurt con mucho talento, que tiene una pinta buenísima, es un muy buen reemplazo. No ha estado tan bien en estos últimos partidos, no ha sido tan notable contra Países Bajos, ni en este encuentro en el que Marruecos se vio mal en general, y el Ghannouchi, que está jugando de extremo izquierdo, no es el del Eintracht, que en el Eintracht también es un jugador joven que entra de cambio y tiene momentos, ¿no? Es un jugador intermitente, pero eso también te habla de la capacidad que tiene Marruecos, ¿no? De tener futbolistas súper determinantes que, aunque no estén como Abde, el equipo cumple sus objetivos. El equipo está en cuartos de final. Y reflexión número 5. No ha sido un camino nada fácil de Marruecos. No tiene los cuartos de final nada más porque le pavimentaron el camino. No. Marruecos le tocó un grupo en el que había que competir contra Brasil. Y que, más allá de competir contra Brasil, le tocó la suerte de lo que tanto me quejé en la fase de grupos, ¿no? Que había 4 grupos en los que, al haber 4 grupos donde no clasifica el tercer mejor, o donde no clasificaba los 8 mejores terceros lugares,
entonces había 12 primeros lugares y 8 terceros lugares, lo que implicaba que 8 primeros lugares se enfrentaban a 8 terceros lugares, pero 4 primeros lugares bailaban y se tenían que enfrentar a segundos lugares, ¿no? Lo cual era el equivalente a ser segundo de grupo en cualquiera de los otros 8 grupos, porque siendo segundo te enfrentabas a un segundo y entonces no había una gran recompensa siendo primer lugar de grupo en grupos como el de Marruecos. Y si eres segundo de grupo, como pasó con Marruecos por diferencia de goles respecto a Brasil, todavía peor, porque en 8 de los 12 grupos, ser segundo te enfrentaba a otro segundo. Pero en grupos como el de Brasil y Marruecos, ser segundo te enfrentaba a un primer lugar de grupo, ¿no? De esos 4 grupos cuyo líder no tenía un rival que podía ser un tercer lugar, entonces se tenían que enfrentar a un segundo. Y esos 4 pobres desgraciados, siendo segundo lugar, en lugar de enfrentar a un segundo lugar como el resto o como la mayoría, tenía que enfrentar a un primero. En la práctica, ser segundo lugar en un grupo como el de Marruecos era el equivalente a ser el tercer lugar en cualquier otro grupo, ¿no? Uno de los 8 mejores terceros lugares, y enfrentar a un líder de grupo. Y Marruecos tuvo que enfrentar a un líder de grupo como Países Bajos, ya de inicio en los 16avos, y por eso yo sentía que a partir de ese mal sorteo que le tocó y de la baja de Abde, las limitaciones de Marruecos iban a hacer que su verdadera calidad, que para mí era uno de los 11 mejores de esta Copa Mundial, lo ranqué en el número 11, de todas formas a la baja, pero se sentía que ni siquiera se iba a meter a los octavos de final. Pero superó ese hándicap. Y luego no solamente eso, porque si bien en octavos de final ahí sí tuvo un rival a modo, Canadá o Sudáfrica, si hubiera pasado, eran rivales trampolín a cuartos de final, pues en cuartos de final le toca el peor rival posible. Nunca sabremos, si es que Marruecos pierde con Francia, si Marruecos fue la segunda mejor selección de este mundial. Igual es el segundo equipo más poderoso de este mundial y nunca lo sabremos. Si es que pierde contra Francia, pues habrá perdido seguramente contra el mejor, ¿no? Habrá otros que avancen a semifinales o a la final sin tener que enfrentarse a Francia, y no por ello son mejores que Marruecos. Simplemente que Marruecos se enfrentó a Francia. Supongamos que Francia es campeón, ¿no? Entonces Francia habrá eliminado al finalista, al semifinalista, al de cuartos de final. Es lo mismo que podría decir ahora Suecia, ¿no? O Paraguay, pero sabemos que Suecia y Paraguay no son los segundos mejores de este mundial. A lo mejor Marruecos sí lo es, pero se enfrenta demasiado pronto a la mejor selección, a la que quizás, no digo que yo piense eso, pero a la que quizás pueda ser la única selección superior a Marruecos. Y la está enfrentando muy pronto. Entonces, el camino de Marruecos ha sido formidable porque llegar a cuartos de final ha sido muy complicado y sigue siéndolo. El calendario no benefició en nada a la selección de Marruecos, que sin embargo, como equipo grande que se ha vuelto, está ahí donde se espera de un equipo que haya llegado a semifinales de la Copa Mundial pasada. A diferencia de tantos otros semifinalistas, y esto es la reflexión número 6, que pues por azares del destino, por una buena consecución de partidos, porque el calendario así lo permitió, etcétera, etcétera, etcétera. De repente tienes el Mundial de, pues que podemos ir hasta el 94, ¿no? 94, Bulgaria y Suecia se meten a semifinales. ¡Wow! Maravilloso. Semifinales, Suecia y Bulgaria, ¿no? Suecia sí que ha vuelto a los mundiales, sí que ha llegado a cuartos en algún momento, se ha estancado en octavos, en otros tantos, a otros mundiales no ha ido, pero no volvió a semifinales, ni cerca. Sí, llegó a cuartos de final en Rusia 2018, pero tampoco fue una amenaza seria, ¿no? para meterse en semifinales, como hizo en 1994. Bulgaria ni hablar. Llegó al 98, fue el peor, y desde ahí, en el siglo XXI, no lo hemos visto. Y si pensamos en el Mundial de 2002, lo mismo con Corea del Sur y peor todavía con Turquía. Los dos semifinalistas en 2002 y que se han quedado lejísimos en los siguientes. El propio
el propio Uruguay, si hablamos de 2010, o hasta Portugal en 2006, si somos estrictos, ¿no? Se han quedado lejos, llegaron a semifinales, pero bueno, son otro tipo de equipos, ¿no? Uruguay y Portugal con buenos futbolistas en la actualidad y en su historia que respaldan que estén consistentemente, por lo menos merodeando, aunque no llegando de nuevo a semifinales. Pero los otros ejemplos, los de selecciones que se meten en semifinales cuando nadie lo esperaba, Suecia, Bulgaria, Corea del Sur, Turquía, entre otras, pues lo normal es que al siguiente mundial pues ni siquiera clasifiquen, ¿no? La diferencia de Croacia es que logró sorprender a todos en su primera aparición como un país nuevo en el 98 y ahí se consolidó. Sí, tuvo momentos peores, tuvo momentos en que no pasó la fase de grupos, no clasificó a un mundial en el camino, pero ha estado en todos los demás y generalmente ha clasificado y se ha metido a semifinales 2 veces después de haberlo logrado en 98, ¿no? Ese es el gran reto, no solamente llegar a semifinales, sino mantenerte en la élite. Y Marruecos lo está consiguiendo. 2 veces consecutivas, claro, probablemente se quede en cuartos de final, pero ya te metiste 2 veces seguidas en cuartos de final. Las grandes historias africanas son de equipos que se metieron a cuartos de final y que no volvieron. Primero Camerún en el 90, después Nigeria en el 94, luego Senegal en 2002, luego Ghana en 2010 y Marruecos después en 2022, a diferencia de todos los anteriores, llega en 2026 y tómala, otra vez en cuartos de final. Es realmente, no es llegar lo loable, que es una gran historia que Marruecos haya llegado a semifinales de Rusia 2018, pero es el triple de complicado el volver 4 años después. Y como dije ya, hay muchos factores, no todos los puedes controlar. Marruecos pudo quedarse fuera de octavos de final perfectamente ante Países Bajos, pero no pasó. Tiene aura la selección de Marruecos ya y como pintan las cosas, por lo que digo, ¿no? por la generación de futbolistas que se van inspirando en lo que están viendo y que van a querer jugar en Marruecos, y porque hay mucho dinero y mucho trabajo, estamos ante la posibilidad de que se integre un nuevo grande al abanico internacional. Y cuando digo un nuevo grande, me refiero a un equipo que opte siempre por estar en cuartos de final, que cuando lo veas, así como vemos a Países Bajos o a Bélgica, decimos, bueno, por más mal que estén, no podemos descartarlos. Ya no por hablar de equipos que han ganado el Mundial, pero en ese segundo escalón de equipos que no han ganado el Mundial, pero que tienen buenos jugadores y que son una amenaza, es decir, Croacia fue el último en agregarse, Bélgica, que vamos a ver, ¿no? Depende mucho de su partido contra Estados Unidos, si en el futuro seguimos tomando en serio a Bélgica o ya no, si ya tiramos la toalla con ellos. Pero ese grupo de equipos, Bélgica, Países Bajos, Croacia, a esa grandeza me refiero que Marruecos, a partir del siguiente Mundial, ya se lo ganó. Ya se ganó que 2030, Marruecos, y más, siendo local, no olvídate, con mucha más razón. Ojo, que salvo catástrofe, va a ligar 3 mundiales muy afortunados. Y cuando tienes 3 mundiales metiéndote a cuartos de final por lo menos, estoy adelantándome muchísimo, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace Marruecos en casa, pero ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué? Si lo hizo en Rusia y si lo está haciendo en Norteamérica, ¿por qué no habría de hacerlo en Marruecos? Marruecos, el equipo que fue una selección durante muchos mundiales que parecía como tantas otras, como ahora mismo Túnez, ¿no? O como Arabia Saudita, o como Irán, que siempre están ahí, pero que no pasa nada. Eso era Marruecos. Eso era Marruecos. No salió de la nada. Clasificó un mundial y de repente cambiaron las cosas, ¿no? Es el producto de un trabajo y de una inversión, y ahí están los resultados de una selección que era absolutamente una participante que pasaba desapercibida en los mundiales cuando lograba clasificar, en lo que ya es una protagonista y ya un equipo de clase media alta
¿no? En el panorama internacional. Se lo ha ganado a pulso. Reflexión número 7. Quedémonos un poquito más con Marruecos porque es una historia que no podemos normalizar del todo, que un equipo africano vuelva a cuartos de final. No había pasado nunca. Pero lo de Marruecos ilustra lo importante que es ganar. Porque en el Mundial de Qatar no solamente ganó Argentina, también ganó Marruecos. Siendo cuarto lugar, logró demostrar que es una selección que puede hacer grandes cosas. Porque no solamente se metió en semifinales, a quienes eliminó en el camino. Eliminó a España y a Portugal. No es poca cosa. Solamente perdió contra Francia en semifinales antes de jugar el partido por el tercer lugar contra Croacia. Entonces, no solamente Marruecos logra un resultado histórico, sino que tiene consecuencias 3 años y medio. Pero no solamente 3 años y medio después, sino que en el camino, Marruecos, por casualidad, pero sobre todo por causalidad, gana. Y hay una mentalidad instalada en todas sus selecciones de equipo grande, ¿no? No es fortuito, son demasiadas coincidencias para no sospechar que hay un trabajo importante. No solamente es naturalizar futbolistas, que claramente la labor de relaciones públicas tiene que ser muy, muy buena para que Marruecos haya logrado convencer cada vez más a este tipo de futbolistas. Claro que su departamento de relaciones públicas es tan importante como el de los scouts, pero no es lo único. Entonces, fíjense, primero son semifinalistas de Qatar 2022. Luego llega los Juegos Olímpicos de París 2024. Y la selección de Marruecos en un partido súper polémico y que se alargó y que fue un desastre y bueno, que tuvo todo lo extrafutbolístico que puedes esperar de un Marruecos contra Argentina. Bueno, Marruecos se impone a Argentina en los Juegos Olímpicos y avanza y luego pierde contra España en semifinales. Llega muy lejos la selección de Marruecos y golea en el camino además a varios rivales. Es decir, bueno, sin ir más lejos, el bronce se lo gana Egipto 6-0, ¿no? Apabulla a Egipto por el tercer lugar, pero en general esa selección de Marruecos goleaba a todos sus rivales hasta que se enfrentó a España y ahí quedó. Pero bueno, fue una medalla de bronce después de haber llegado a semifinales del Mundial. Y no solo eso, sino que después de lo hecho a finales de 2022 en la Copa Mundial de Qatar, lo conseguido en verano de 2024 en los Juegos Olímpicos de París, al año siguiente, en el verano de 2025, una selección B, porque estamos hablando de varias selecciones. Estamos hablando de la selección mayor, de la selección, bueno, una por una. La selección mayor consiguió lo de el Mundial de Qatar, semifinales. Selección sub-23, bronce olímpico. Selección local hasta esta edición de 2025, que fue la última y que era muy confusa, pero que duró muchos años. Se llevaba a cabo un campeonato africano de naciones, que no era la Copa Africana de Naciones, sino Campeonato Africano de Naciones, que consistía en enfrentar a las selecciones de África, pero con la limitante de que solo podían jugar con futbolistas de sus ligas locales. La última edición, y no fue un experimento, duró muchísimo tiempo, pero la última edición fue en verano de 2025 y Marruecos, con una selección exclusiva de futbolistas de la Liga Marroquí, ganó el último Campeonato Africano de Naciones. Y no solo eso, sino que 2 meses después, en octubre de 2025, la selección sub-20 elimina en semifinales ni más ni menos que a Francia y en la final ni más ni menos que a Argentina. Y se consagra campeón sub-20 en Chile. Esto, insisto, no solamente es trabajo, son varios equipos, son varias categorías, pero que se van retroalimentando. Se van viendo y dicen, mira, cada vez que se pone la camiseta de Marruecos, se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y las semifinales de 2022, más el bronce olímpico en 2024, más el campeonato africano de naciones en 2025, más el mundial sub-20
también en 2025. Y luego, 2 meses después de aquel Mundial Sub-20, tienes la... Ah, no, todavía me faltaba, claro, la Copa Árabe de la FIFA, un torneo avalado por FIFA en el que juegan las selecciones asiáticas y africanas del mundo árabe. Es una copa con cierto prestigio. Ahí van las selecciones B, es decir, aquellas que no entran. Cada quien hace obviamente, si Marruecos tiene que mandar a la selección B por un tema de calendario, pero a lo mejor Madagascar manda a su selección A, ¿no? Digo Madagascar cuando Madagascar no va a la Copa Árabe. Mauritania, por ejemplo, cualquier país africano o asiático que no tenga futbolistas de élite, pues irá con su mejor selección, y las selecciones que tienen cierto prestigio en el mundo árabe, pues a lo mejor llevan a su selección B, ¿no? Pero bueno, tras todo lo conseguido en 2024 y 2025, hay que agregar que Marruecos vence en la final a Jordania de la Copa Árabe de la FIFA, torneo avalado por la FIFA, aunque parezca raro. Entonces, todos los éxitos que fue consiguiendo, y no he hablado de la muy polémica Copa Africana de Naciones, celebrada en casa, llega a la final, ocurre lo que todo el mundo sabe contra Senegal. Senegal no hace bien, por más que haya sufrido lo que haya sufrido. Podemos discutir sobre el penal a Brahim, sobre lo difícil que le hizo el comité organizador en todo momento a los rivales de Marruecos y todas las trampas antideportivas que estuvieron implicadas en el camino, pero eso no implica que Senegal haya estado bien yéndose del partido y que la sanción sea la correcta. Es un tema muy debatible, extremadamente debatible, si debemos considerar campeón a Marruecos o a Senegal. Lo que sí sabemos ahora mismo es que Marruecos llegó a la final y que es el campeón de la Copa Africana de Naciones. Y que con eso tenemos otro título más en el camino que dividió 2022 y 2026. Fueron éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, tras éxito. La selección sub-20, la selección sub-23, la selección de futbolistas que militan en Marruecos, la selección B y la selección mayor. Todas ganaron sus torneos. Y ahora, esa bola de nieve que crece, los ubica en cuartos de final de la Copa Mundial de 2026. Reflexión número 8. No es un equipo simpático. Estamos acostumbrados a que los equipos simpáticos o a que los equipos africanos sean simpáticos. Suelen ser sinónimos, ¿no? ¿Habrá gente a la que le caiga muy bien Marruecos? Por supuesto. Estoy generalizando. Marruecos no es un equipo simpático. Cabo Verde sí es un equipo simpático. La República Democrática del Congo, mucho menos que Cabo Verde, pero también es un equipo simpático. Ghana no tanto, pero aquel Camerún de 1990 era el adalid de la simpatía. Era simpatiquísimo. La Nigeria del 94 era súper simpática. La Ghana de 2010 también lo era. El problema es que no se gana siendo simpático. Se gana siendo como Marruecos. Muy pocas veces, algunas selecciones brasileñas, por ejemplo, en el pasado, sí que podían ganar y ser simpáticas a la vez. Por lo general, no solamente son condicionantes, sino al contrario, son excluyentes. No se gana siendo simpático y definitivamente Marruecos gana. Y definitivamente no es un equipo simpático. Reflexión número 9, Alphonso Davies. Una de las historias de esta Copa Mundial, ¿no? La gran figura de Canadá se perdió el Mundial pasado también. Jugó el primer partido, se lesionó. En este partido parecía que podía ser convocado, que eran buenas noticias para Canadá. De hecho, fue convocado, pero Alphonso Davies, esto lo decía en el último partido de Canadá contra Sudáfrica, ¿no? En las reflexiones. Alphonso Davies, como gran figura histórica de Canadá, y su mala suerte con los mundiales, porque llega en su mejor momento, o poquito después de su mejor momento, que realmente fue en 2020, ¿no? Pero llega a Qatar 2022 todavía con el recuerdo fresco de lo que fue capaz de hacer en su irrupción en el fútbol con el Bayern Múnich, que lo ganó todo en 2020, ¿no? Pero en 2022 juega el primer partido, se lesiona y no lo vemos más.
En 2026 otra vez llega mal, una recta final, una temporada en la que estuvo lesionado toda la temporada, regresó y se lesionó, regresó y se lesionó, regresó y se lesionó. En este mundial dijo, me lo voy a tomar con calma, vamos a esperar. No juega los 3 primeros partidos de la fase de grupos, aparece en 16avos de final contra Sudáfrica y eso nos hace pensar, bueno, ya está, jugará de titular, ¿no? En octavos de final. Y no, bueno, entrará en el segundo tiempo y no. Hay mucha presión sobre los futbolistas, no en Canadá. Eso yo creo que lo puede hacer Alphonso Davies porque es canadiense, ¿no? Si Alphonso Davies fuera la figura de cualquier otra selección donde el fútbol fuera importante, le estarían diciendo pecho frío, que no siente los colores, que tenga huevos, cuando realmente Alphonso Davies está decidiendo lo mejor para el equipo. No estamos en el cuerpo de Alphonso Davies, pero entendemos que tenía unas ganas locas por jugar, pero tenía más ganas de que Canadá avanzara y que entendía que con sus compañeros al 100 avanzar iba a estar más al alcance que con él en el campo. Una mentalidad de ganador, pero esta mentalidad de ganador solamente puede ejercerse jugando en selecciones como Canadá, donde no hay presión mediática, donde no hay escrutinio, porque si Alphonso Davies fuera de cualquier otra nacionalidad futbolera, no se la acabaría. ¿Y saben qué? Muy probablemente habría tenido que jugar en detrimento de los intereses de su selección. Otra de las paradojas de esta Copa del Mundo. Reflexión número 10. Bueno, hay un elefante en la cocina y no podemos seguir, bueno, no en la cocina, en este caso en mi habitación, y no podemos seguir ignorándolo. Hoy México puede tener la victoria más importante de su historia. Decir que es el partido más importante de su historia es un engaño total, vil, muy fácil de desmontar, porque ha estado aquí muchas veces, ¿no? Octavos de final, y al perder deja de ser el partido más importante porque se vuelve una derrota más en octavos de final entre tantas. El hecho de que sea en el Estadio Azteca, perder hipotéticamente sí le haría una derrota más dolorosa, porque en octavos de final en México 86, México derrotó a la selección de Bulgaria, y en México 70 no hubo octavos de final. Pasabas la fase de grupos y te metías directamente a cuartos de final, que es donde perdió México contra Italia. Entonces, sí que sería una dolorosa derrota, sin duda, pero no más dolorosa dependiendo de cómo se dé. Habrá que ver, obviamente hay muchas historias probables en el camino, pero la de los penales contra Bulgaria en el 94, aunque no haya sido en casa, la remontada de Alemania en el 98 en Francia, la derrota contra Estados Unidos, que no queremos recordar, pero ahí está claramente, y son derrotas que muy difícilmente, por hablar de unas cuantas, que no van a ser superadas por una hipotética derrota de México contra Inglaterra. Por eso no es el partido más importante. El partido más importante es el que, si ganas o pierdes, la consecuencia es histórica, mucho más que cualquier antecedente. Y en este caso no. Si pierde, va a ser una más de las muchas derrotas en octavos de final de México, unas más dolorosas que otras. Esta entraría entre las más dolorosas, pero habrá que ver como para decir, no, es que si pierden contra Inglaterra va a ser súper doloroso, más doloroso que nunca. No, estamos curtidos, tenemos doctorado en dolor en octavos de final. Si gana, ahí sí es diferente. Porque es cierto que si vence a Inglaterra, se meterá en cuartos de final, que no será primera vez tampoco, que jugando en condición de local, México ya avanzó a cuartos de final en 2 mundiales, sería simplemente repetir lo que ha hecho antes, en México 70 hace 56 años y en México 86 hace 40 años, con la diferencia de que no estás ganando en la fase de grupos a El Salvador y a Bélgica y empatando con la Unión Soviética, como creo que fue su camino en México 70. No es, y con ese grupo, quedar segundo lugar de grupo y jugar cuartos de final contra Italia, ¿no? No hubo épica en pasar de grupo en México 70 siendo anfitrión y teniendo un grupo a modo. Tampoco la hubo del todo en México 86, más allá del golazo de Negrete, el rival era Bulgaria, ¿no? Bulgaria históricamente distaba mucho de ser más que México. A lo mucho eran equipos iguales, México con la posibilidad de jugar en casa, ¿no? Y hizo lo que tenía que hacer, eliminar a Bulgaria. Contra Inglaterra ya estás hablando de otro boleto.
No es una mega potencia mundial que siempre arrase en los mundiales, Inglaterra ni mucho menos, pero es una selección con grandes jugadores, una selección que mal que bien ya ganó una Copa del Mundo, que por no hablar del pasado es la doble subcampeona de Europa, jugó las 2 últimas finales de la Euro y es élite absoluta. Eso implica que si México pierde, pues habrá sido otra derrota ante un equipo élite, como Países Bajos en 2014, como Brasil en 2018. Pero si gana, ahí sí estamos hablando de la victoria más importante en la historia de la selección. Esa es la gran diferencia. No es el partido más importante de la selección si al final lo pierde. Será si al final lo gana. ¿Y cómo lo va a ganar? Reflexión extra, dentro de la número 10. Es que hay 2 momentos clave y los 2 son muy importantes. Uno es cómo va a encarar el partido México. Lo va a encarar como lo hizo contra Ecuador. Intensidad, dominio constante, no, a veces sí, a veces no, un poquito sí, aprieto y luego aflojo, como ocurrió en contra de Sudáfrica y en contra de Corea del Sur y en contra de República Checa. Va a ser ese equipo de la primera fase, entendiendo que hay que esperar a Inglaterra y contragolpearlo, o va a ser el equipo de Ecuador, va a ser el equipo que supo que a Ecuador había que atacarlo, que no había que dejarlo crecer y que había que dominarlo y ser más intenso que ellos. Y como resultado fue un primer tiempo magnífico de la selección de México. Pero eso solamente es la primera de las incógnitas, ¿no? Y de las cuestiones que resultan más trascendentes para anticipar si México tiene posibilidades de hacer historia, de meterse a cuartos de final, eliminando a una selección como la Inglaterra de Harry Kane, Jude Bellingham, etc. Sobre todo de Harry Kane en estos momentos, ¿no? Pero, bien, supongamos lo que todos creemos y queremos, aún entendiendo que Javier Aguirre siempre nos da sorpresas y casi nunca agradables, pero supongamos que México hace lo que tiene que hacer, lo que esperamos que haga, lo que le acercará más al triunfo, que es tratar de repetir lo que hizo en contra de Ecuador. Dominar, no pensar en el rival, sino así como dominaste Ecuador y lo apabullaste desde el principio, tratar de hacer lo propio contra Inglaterra. Bien. Supongamos que sale bien, que México se pone 1-0 arriba, que domina el primer tiempo y que gusta y gana. Esa sola es la mitad de la tarea. Ya hemos estado ahí también. Porque si en el segundo tiempo ocurre lo que ocurrió contra Ecuador y México cede la iniciativa y trata de contragolpear, puede ser que salga bien. Puede ser que salga bien. La experiencia nos dice que no sale bien. Que cuando México renuncia a la fórmula que le está dando éxito y no dobla su apuesta para defenderse atacando, México la caga en los octavos de final del Mundial. 2 ejemplos muy claros son uno remoto, los 2 ya son remotos porque 2014 parece que fue ayer, pero para algunos en perspectiva fue hace muchísimo, ¿no? Si han vivido menos años, pues lo ocurrido en Brasil 2014 ya quedó muy atrás. Pero empezando por el más reciente, que fue en 2014, México salió contra Países Bajos a replicar lo que había hecho contra Croacia en la fase de grupos. Y contra Brasil en menor medida, porque Brasil sí que lo domina en el 0-0 en fase de grupos. Pero México hace un juegazo contra Croacia para clasificar, y contra Países Bajos dice, puta, si jugué así contra Croacia, ¿por qué voy a dejar de jugar así? Y hace un primer tiempo formidable, 60 minutos maravillosos, porque el primer tiempo acaba 0-0 y en el segundo tiempo tiene recompensa con gol de Giovanni Dos Santos. Y México, después de esos primeros 60 minutos, decide, bueno, vamos a echarnos para atrás, que es lo que toca, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues todo el mundo recuerda qué pasó. México quedó fuera. Y antes, en 1998, una historia muy similar contra Alemania. México juega bien, México es mejor, México domina, México mete el 1-0, México falla el 2-0, pero en los últimos minutos, en los últimos 30 minutos, decide sufrir. Decide sufrir y a 15 minutos del final, un gol, luego otro gol de Bierhoff y de Klinsmann, y van cambiando los nombres, ¿no? Fueron Bierhoff y Klinsmann,
Después fueron Schneider y Robben, aunque técnicamente el que mete el penal es Huntelaar. Y ahora pueden ser Kane y el que sea. El común denominador es que cuando llegas a octavos de final te enfrentas a grandes equipos y sobre todo a grandes individualidades. A los grandes equipos con lo compacto que está haciendo México, con lo trabajado que está haciendo, con lo inteligente, con el fervor, con la adrenalina, con el aura, con todo lo que está jugando a favor de México, tiene todo para avasallar a Inglaterra. Porque Inglaterra colectivamente, anímicamente, está muy lejos de México. Otra cosa es que tiene un potencial mucho más alto que México, pero ahora mismo lo que no cuenta es el potencial no es lo que cuenta. Cuenta el momento, ¿no? No el margen de mejora. El margen de mejora vale madres. Ya sabemos que Inglaterra fue, es y será. O más bien, que Inglaterra fue y será mejor que México. Pero hoy no es. Pero sigue teniendo a Oliver Bierhoff y a Jürgen Klinsmann y a Klaas-Jan Huntelaar y a Arjen Robben y a Wesley Schneider. Con otros nombres, obviamente, ¿no? Ninguno de ellos juega en Inglaterra, pero con otros nombres, esta selección inglesa, si México controla, domina, es agresiva, se va arriba en el marcador, será la primera parte de un relato exitoso. La más importante vendrá después. ¿Cómo gestionará México ese 1-0 si es que llega? Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.